Vamos a empezar con, con el último de estos 3 módulos, que se llama Herramientas desmontables para la escena sonora. Las palabras claves del módulo son instaurar, liminalidad, dispositivos, pluralismo existencial y nuevamente hibridación. Este módulo va a ser quizás un poco más teórico, y vuelvo a decirles que es interesante que ustedes puedan ver los módulos habiendo visto antes los videos de Neobarrosas y los videos de Barroco Furioso. Ya les dejé los links a nuestras redes donde van a ver los videos, y además de los videos tienen algunos textos curatoriales también de los proyectos. Bien, entonces nosotros continuamos pensando nuestros dispositivos sonoros y musicales como generadores de escena y de performatividad, y continuamos pensando nuestros dispositivos desde lógicas que están por fuera de esos dispositivos. En el primer módulo trabajamos el agenciamiento, en el segundo el perspectivismo y el multiperspectivismo, y en este tercer y último módulo vamos a centrarnos en David Lapoullade. Él tiene un texto que se llama Las existencias menores, que recomiendo que lo lean entero, o por lo menos los 2 últimos capítulos. El anteúltimo capítulo se llama De la instauración, y el último capítulo, Los desposeídos. Yo voy a hacer foco en estos últimos capítulos, donde él trabaja fundamentalmente con 3 gestos. Habla sobre un cuarto gesto en el último capítulo, que vamos a ver si llegamos a verlo. De todas maneras, yo me voy a centrar, él habla entonces de anáfora, de instaurar y de fundar. Creo que las categorías o los gestos más interesantes para el módulo son instaurar y fundar. Ya vamos a ver por qué. La anáfora, va a decir Lapoullade, es un proceso mediante el cual una existencia gana en realidad. Es un proceso mediante el cual, y de manera redundante, podríamos decir que una existencia gana en existencia. Instaurar es un proceso mediante el cual una existencia gana en formalidad o en solidez. Y fundar sería reconducir una existencia hacia una fuente externa, dadora de verdad o de inteligibilidad. El fundamento impone una forma de verdad en el otro. Nosotros estamos pensando nuestros dispositivos puestos en contacto, o dispositivos que van al encuentro de lo otro, al encuentro de los otros, y esos otros en este módulo los vamos a pensar como estas existencias. Vuelvo a decir que estas son apropiaciones que nosotros tomamos del campo de la filosofía, y en realidad fugamos de un discurso de tipo académico y filosófico para pensar nuestros dispositivos, ¿no? Yo sigo pensando en el proyecto Neobarrosas y en Barroco Furioso, pero, repito una vez más, estos gestos ustedes los van a pensar desde sus propios dispositivos.
Me interesa esta diferencia entre fundar e instaurar. Me interesa señalar o subrayar que el fundamento siempre está imponiendo una forma de verdad en el otro, mientras que la instauración va ganando formalidad en el propio gesto de instaurar, es de una economía inmanente. Y esta búsqueda, digamos, esto que tiene el fundamento como, como gesto que reconduce una existencia hacia una fuente de verdad legitimadora, digamos, este es un gesto con el cual no estoy pensando en nuestros dispositivos o mis dispositivos. Cuando trabajé neobarrosas, por ejemplo, el trabajo con ese archivo, un trabajo más con un gesto de instauración, en tanto las performances que hacían las artistas drags junto con la orquesta y con los cantantes fueron performances que ganaban en formalidad en el propio devenir performativo y en el propio devenir escena de esas áreas. No hubo un trabajo que buscara un tipo de inteligibilidad o de verdad en el campo más académico de la música o que buscara una verdad eh, de manera exclusiva en la partitura o en el texto de esas áreas. Yo creo que el gesto más fuerte de ese proyecto puede verse desde este instaurar, porque fue un proyecto fueron performances que ganaron formalidad en el propio devenir performativo. Y se trata entonces de que nosotros también escapemos un poco del trabajo más inmanente con la partitura y con el texto. No digo que abandonemos ese gesto, pero sí digo que podamos escapar por un momento de la idea de la partitura como única fuente de verdad para poder pensar en este tipo de gestos que son otra cosa y que tienen que ver eh, con ganar formalidad y ganar inteligibilidad en nuestras propias performances, en las propias lógicas de nuestros proyectos. La Puyad va a decir que el fundamento considera a todo lo que está por fuera de él como ilegítimo y privado del derecho de existir. Esto tiene que ver con lo que les decía hace un momento. La instauración, en cambio, es inmanente a lo que instaura y se sostiene con su propio gesto. Me interesa que ustedes puedan encontrar los gestos que son inmanentes a sus dispositivos y sostener esos gestos performativos y escénicos exclusivamente desde esos dispositivos o desde lógicas que fugan de esos dispositivos, pero no en busca de una fuente de verdad y legitimidad o de legitimación, sino que es la búsqueda con el afuera del dispositivo para poder eh, generar nuevos mundos escénicos y performativos, pero no como la búsqueda de una verdad única. Instaurar, dice la Puyad, es existir, pero hacer existir de una cierta manera cada vez reinventada. Esto lo podemos leer desde este trabajo con la precariedad que veíamos cuando veíamos las mutaciones de Barroco Furioso, ¿no? Cómo esos archivos devenían existencias reinventadas. También estoy pensando
en estas identidades drags que se reinventan, que tienen una lógica de gerundio, que continúan siendo todo el tiempo. Estoy pensando en lógicas relativas a un movimiento permanente y estoy pensando en una existencia reinventada de nuestros dispositivos sonoros y musicales. Y la Puyat también va a decir que existir es siempre existir de alguna manera. Entonces, con esto lo que quiero propiciar es el pensamiento o la generación de mundos propios para nuestros dispositivos sonoros y escénicos. No mundos, recuerden que yo estoy pensando en mi archivo de áreas barrocas, pero digo, pensar nuestros dispositivos en función de nuestros mundos propios o de los mundos propios de otros, o mundos contaminados por nuestros mundos y los mundos de otros o de otros, o mundos que generan lo otro, pero siempre se trata de mundos que dan cuenta de un mundo propio, de un mundo singular, de un existir de una determinada manera, y no de un existir en función de una fuente de verdad exterior. Bien. Según la Puyat, podríamos pensar el gesto de instaurar como la creación de un cosmos. Él va a hablar de sistemas filosóficos, pero una vez más nosotros nos salimos de este discurso filosófico y académico y lo apropiamos para nuestros dispositivos con esta idea de que la instauración nos permita crear mundos performativos y escénicos, y esto es algo sobre lo que volvemos, pues ya lo dijimos, estos que no dependen de una fuente de verdad que los legitima. Podría parecer un lugar común, ¿no? Esto de la instauración, ¿no? Un gesto que en realidad no depende de una fuente de verdad exterior, pero vuelvo sobre esto, me parece importante que nosotros podamos sistematizar nuestros gestos, estudiar nuestros gestos, que estos gestos estén deseosos de contaminarse con teoría, porque nos va a permitir un juego de nuestros dispositivos sonoros y musicales para con la escena mucho más rico, mucho más fortalecido, con mucha mayor capacidad crítica respecto de sistemas y lógicas de producción escénica más hegemónicas, eh, respecto también de, de convenciones escénicas, respecto de lógicas endogámicas. De eso se trata en parte este estudio de estos gestos o de estos conceptos que están alrededor de nuestros dispositivos. El gesto de instauración, entonces, a partir de lo que vimos, nos permite repensar también las categorías de agenciamiento y de perspectivismo, tanto respecto de las mutaciones del archivo barroco furioso como respecto de los mundos que instauraban las drags a la hora de generar escena en el proyecto Neobarrosas. Esta revisitación del agenciamiento y del perspectivismo, lo digo, el agenciamiento y el perspectivismo podemos verlos desde el gesto de instauración, como formas de instauración. El agenciamiento, el proyecto, digamos, de agenciamiento con la cultura
del ballroom o la cultura drag, no hubiera sido posible pensarlo por fuera de un gesto de instauración. Y lo mismo pasa con esas mutaciones de archivos en Barroco Furioso, que de alguna manera esas mutaciones están dando cuenta de gestos, de instauración, y no de ninguna manera con un gesto de fundación. Bien. Estas mutaciones o estas batallas de lip sync podemos pensarlas como una conquista de legitimidad, como ganar una forma de ser que ya no depende de una verdad exterior y legitimadora, que puede pensar un archivo de áreas barrocas por fuera de lógicas hegemónicas de producción. Esto podría ser una suerte de síntesis de lo que venimos diciendo para este gesto que estamos viendo en el módulo 3. Ahora, nosotros también podemos pensar performances y escenas que no tomen la legitimidad de los dispositivos sonoros y musicales, y que sean, no solo que no tomen la legitimidad de esos dispositivos, sino que además sean desobedientes respecto de esos dispositivos, que respondan a una contralógica de los dispositivos sonoros que las generan. Hay algo de esto que aparecía en Sarduy cuando daba una definición de la maquinaria teatral barroca. Él hablaba de una maquinaria contradictoria, y digamos, podemos relacionar esta contralógica de la que les estoy hablando con lo que decía Sarduy, pero me parece que no es lo mismo en un caso, en el caso de Sarduy, de lo que hablaba era de una ambigüedad y de un trabajo en contra de un sentido fijo, y ahora yo estoy pensando en una desobediencia o en una insubordinación que no tenga por objetivo, digamos, la ambigüedad de sentido, sino que tenga por objetivo específico tener o constituirse en una fuerza desestabilizadora de esa partitura, por ejemplo. O que pueda convertirse en una suerte de maquinaria crítica de esa partitura, o que haga estallar esa partitura. ¿Mm? Lapujado va a decir que instaurar es ser el portavoz de formas de existir, y que implica entrar en el punto de vista de esas maneras de existir. Entonces, cuando les decía que instaurar nos permite revisitar las categorías de agenciamiento y la categoría de perspectivismo, bueno, lo decía a propósito de esto, ¿no? Porque instaurar es entrar en el punto de vista de una determinada manera de existir. Y en realidad nos interesa trabajar con existencias que están desprovistas del derecho de existir. Por eso esos monstruos o esas mostras que poblaban los archivos de Barroco Furioso. Nos interesa, voy resumiendo, porque si no, no voy a poder decir todo lo que quería decir. Nos interesa el trabajo con nuestros dispositivos desde el fracaso. ¿Qué pasa con los dispositivos que fracasan? ¿Qué pasa con los dispositivos entonces que trabajan en contra, que trabajan una escena y una performatividad que está en contra de los mismos dispositivos que la generan? ¿Qué pasa con los dispositivos que devienen críticos, que pueden constituirse como máquinas críticas respecto de lógicas de producción hegemónica? El trabajo con estas existencias
desposeídas, es lo que nos va a permitir generar este tipo de lógicas performativas y teatrales, o al menos yo les hablo desde la experiencia de estos monstruos que poblaban este archivo barroco. Entonces, pensar nuestros dispositivos desde un gesto de instauración nos permite, una vez más, fugar de esos dispositivos y testimoniar existencias que están en los límites, voces que se identifican con lo monstruoso, con la experimentación, con lo anormal, lo raro y la insubordinación. Por eso, el proyecto Barroco Furioso tenía una suerte de subtítulo que era Insurrectas del archivo, ¿no? Trabajar, por ejemplo, la insurrección, o un archivo desde la insurrección, o que nuestras escenas sean insurrectas respecto de un texto, de una dramaturgia, de una partitura. Estamos entonces pensando en existencias que se ubican una vez más por fuera de nuestros dispositivos. Estamos pensando entonces nuestros dispositivos sonoros y musicales desde la subjetividad, desde los mundos propios, desde el encuentro con otros mundos propios, pensándolos desde el pluralismo existencial. El multiperspectivismo, entonces, también es un modo de pluralismo existencial en un punto. Finalmente, en el último capítulo, la Puyade en Los Desposeídos va a hablar de los límites del arte y que nosotros podemos extender a los límites de nuestros dispositivos. Él va a pensar en Kafka, en las cartas al padre, y va a pensar en los personajes de Beckett, estos personajes que están poblando una zona liminal, una zona limítrofe, que, digamos, yo voy a pensar en los monstruos de mi archivo y no tanto en los personajes de Beckett. Les recomiendo que lean estos capítulos de la Puyade, pero digamos, estas monstruosidades, estas liminalidades nos permiten pensar un límite abstracto y un límite concreto de nuestros dispositivos. Vamos a estar pensando entonces qué hay más allá del, del silencio absoluto, del blanco absoluto, del negro absoluto, va a decir la Puyade. Y más allá de eso nos encontramos con una zona concreta del límite. Entonces estas existencias que pueblan estos límites, lo que nos invitan es de alguna manera aumentar nuestra capacidad de percepción, nuestros instrumentos de percepción para ver qué hay del otro lado. Entonces, del otro lado, no es que encontramos nosotros una pared que separa lo abstracto de lo concreto, sino que hay una zona del límite que se vuelve membrana viviente, sensible, membrana vibrátil, va a decir la Puyade, y es el lado justamente concreto del límite. Lo que estamos pensando una y otra vez es el contacto de nuestros dispositivos con existencias que están por fuera. Entonces, cuando el límite se vuelve concreto, ya no tiene por función separar, dice la Puyade, sino comunicar las artes con elementos extraños a su supuesta esencia. El arte deviene impuro, nosotros podemos pensar, o estamos pensando en dispositivos que son impuros, que entran en contacto con elementos que son extraños, que se dejan infectar y contaminar por esas existencias. La Puyade dice, todas las artes se ven de esta manera, cuando las vemos de esta manera, cuando ampliamos
esos límites se ven afectadas por una transversalidad y por formas de reciclaje y de hibridación, que es algo que veíamos claramente en los dos proyectos que estudiamos. El arte deviene entonces en captación y composición de heterogéneos. Me interesa que ustedes puedan pensar sus dispositivos como captadores de heterogéneos, para que en esa capacidad del dispositivo de captar heterogéneos, esa capacidad del dispositivo de captar lógicas heterogéneas para el dispositivo, digamos, son formas de instaurar nuevos mundos que desarticulen la percepción y que testimonien, sobre todo, porque el instaurar es testimoniar, entonces, que este gesto de instauración nos permita testimoniar por existencias no hegemónicas, por voces que nos permitan desarticular y hacer estallar nuestros dispositivos. Esas son las voces con las que proponemos las alianzas, las contaminaciones. Esas son las voces con las cuales nos interesa de alguna manera establecer o con las cuales nos interesa hacer una práctica de lip sync, por ejemplo. Bueno, recuerden entonces ver los videos con los cuales estuvimos trabajando. Recuerden que son los videos de Neo Barrosas y de Barroco Furioso. Piensen estas miradas teóricas desde sus dispositivos, ¿sí? Que eso es lo que más me interesa, que lo que estuvimos viendo alrededor de estos módulos o en estos módulos, ustedes puedan apropiárselo para sus propios dispositivos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en algún otro momento.